la semana pasada, que me miento, el lunes, el jueves pasado entonces, porque el lunes fue feriado, que era impuesto, y hoy vamos a continuar hablando de impuesto, pero vamos a hablar de los elementos del impuesto, ¿sí? Esta es la unidad que vamos a desarrollar hoy, es la unidad 10. Y antes de arrancar con la definición o con la descripción de lo que son los elementos del impuesto, les pediría que algún valiente o alguna valiente nos refresque la memoria respecto al concepto o a la definición de impuesto. ¿Qué es lo que es el impuesto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de impuesto? Es una prestación de carácter pecuniaria Y después, establecida por la ley en la que el Estado exige al contribuyente, sería, en base a su poder de imposición, em, en virtud, vamos a decir, de o sea, virtud de un servicio de carácter general, en donde el contribuyente se obliga a la contraprestación o al pago. perfecto, Cristian. Entonces, ¿qué nos dice Cristian? Que es una prestación pecuniaria que el sujeto activo, que siempre va a ser el Estado, exige al sujeto pasivo, que siempre va a ser el contribuyente, ¿verdad? Una contraprestación, ¿sí? Por la prestación de un servicio de carácter general o indivisible, ¿verdad? Ese es el impuesto, ¿sí? Y tienen en cuenta nuestra capacidad contributiva. ¿Y qué era la capacidad contributiva? ¿Qué es Es la lo que capacidad contributiva? es lo que determina si nosotros vamos a pagar o no un impuesto. O sea, usted era que dijo, o no sé si mal recuerdo que el profesor, que comparó con la tipicidad en la parte penal. La capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad contributiva? Eso fue tema de examen también. Aparte de ser la causa de la Inicio. obligación tributaria, ¿qué más es Es la la capacidad contributiva? actitud que tiene el contribuyente de hacer frente a la obligación, al Ese compromiso. fue, O ¿quién? Ese fue potencialidad. Carlos. Sí, Carlos Carlos, Ojeda, exactamente. Entonces, esa actitud, esa potencialidad económica que tiene Gloria Abogado de poder hacer frente, ¿sí? O de poder cumplir con esa imposición que el Estado está estableciendo, ¿sí? Esa es la capacidad contributiva. Bueno, entonces ya tenemos qué es lo que es el impuesto y hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son los elementos, de qué está compuesto el impuesto, cuáles son los efectos que tiene con respecto a los contribuyentes, ¿sí? Bueno, voy a tratar de pasar la presentación. Me avisan si les aparece, por favor. Ahí les aparece algo. No, No. profe. Cancelar. Ahí. Sí, profe. Ok. Bueno, al arrancar con nuestra lección, vamos a hablar del primer elemento del impuesto y vamos a referirnos de los sujetos, ¿sí? Que ya les dije luego recién rememoramos un poquito antes. Entonces, ¿cuáles son los sujetos en esa relación jurídico-tributaria de pagar el impuesto? Siempre el ¿Cuántos Estado. sujetos tenemos y quiénes son o cuáles son? Sujeto activo y sujeto pasivo. Sí, señor. ¿Quién va a ser siempre nuestro sujeto activo? El Estado. ¿Y el sujeto pasivo? El contribuyente. Ok. Y siempre vamos a hablar que esa obligación tributaria o esa relación entre el sujeto activo y pasivo debe desarrollarse en virtud a una imposición legal, ¿sí? Si no hay ley que me diga cuál es el impuesto, cuál es el motivo y que estoy pagando y cuánto es lo que voy a abonar, no existe el tributo o el impuesto, ¿verdad? Nullum tributum sine lege.
Bueno, arrancamos. Sujeto activo, que es el acreedor de la obligación tributaria o impositiva. Es siempre el Estado, ya sea el Estado como ente central o nacional o descentralizado en el caso de las municipalidades, ¿sí? Entendiendo por tales toda clase de gobierno o autoridad de jurisdicción territorial que ejerza la función gubernamental. El Estado es el sujeto activo de la obligación tributaria y nos referimos principalmente al Estado en su aspecto patrimonial, en su concepción de Estado fisco o fiscal, ¿sí? Entonces, el primer elemento, los sujetos. El sujeto activo que siempre va a ser el Estado, ¿sí? Como ente central o como ente descentralizado. Y delante del sujeto activo le vamos a tener al sujeto pasivo, ¿sí? Que es siempre un sujeto de derecho. Es la persona a quien la ley fiscal o la ley tributaria obliga al pago del tributo. No interesa a los fines de tal obligación que aquel sea en definitiva el que pague el gravamen según haya habido la traslación o no. El sujeto de hecho, el sujeto incidido, no debe confundirse con el sujeto percutido. Bueno, esta figura que estamos mencionando acá en esta definición, vamos a ver, todavía nosotros no hablamos de la percusión y traslación, nada de eso todavía. Entonces, al hablar del sujeto pasivo, siempre vamos a hablar del contribuyente, ¿sí? Y cuando hablemos de contribuyente o sujeto pasivo, eso va a tener una subdivisión que vamos a ver más adelante. Pero para esta unidad tenemos que el sujeto pasivo siempre va a ser el contribuyente, ¿sí? Que en principio va a ser el contribuyente de derecho, ¿sí? El que está señalado por la ley, ¿sí? Aquel que realiza ese acto, ese evento, ese suceso que da nacimiento a la obligación tributaria, ¿sí? El segundo de los elementos del impuesto es el objeto, ¿sí? Y dice, entendemos por objeto del impuesto la medida de la riqueza que interesa a la obligación, vale decir, esa riqueza que sirve para cuantificar o medir el impuesto. O sea, es la manifestación de riqueza que constituye su materia. En otros términos, representa la exteriorización material de la riqueza. Entonces, cuando hablamos o cuando preguntemos cuál es el objeto del impuesto, nos estamos refiriendo a la manifestación de riqueza o a la exteriorización de riqueza que Gloria Bogado desarrolla. ¿Y cómo les parece que Gloria Bogado puede manifestar o exteriorizar su riqueza o su capacidad contributiva? ¿Cómo les parece? ¿A través de qué? ¿Cómo el Estado puede decir, la pucha, había sido Gloria Bogado, posee una... Permiso, a través de la realización de actividades económicas, compra, venta y demás. La exteriorización de su riqueza. Por ahí va la mano. Entonces, preguntamos, objeto del impuesto, manifestación o exteriorización de la riqueza. ¿Y cómo manifestamos o exteriorizamos que tenemos esa capacidad contributiva o esa riqueza? De la siguiente manera, ¿sí? Formas del objeto. Posesión de la riqueza, estamos refiriéndonos al capital. Entonces, cuando hablamos de posesión de riqueza o capital, estamos hablando de aquellos impuestos que gravan el capital, ¿sí? La capacidad para adquirir riquezas, renta, entonces estamos hablando de los impuestos a la renta. Y esa manifestación que hago a través del consumo o del gasto, ¿sí? Entonces, a medida que Gloria Bogado gasta en ropa, en zapato, en perfume, en auto, entonces el Estado dice, bueno, Gloria tiene la capacidad de consumo elevada, entonces, ¿qué va a empezar a grabar o a sacarme un poquito esa porción o de traer un poquito de mis ingresos a través del consumo? Entonces, va a grabar o va a imponer o va a establecer impuestos al consumo, ¿sí? Chicos, esto es tema de examen. Elementos del impuesto, objetos, ¿sí? O cómo se manifiesta, cuáles son las maneras en las que se manifiesta o las formas del objeto del impuesto, ¿sí? Posesión de riqueza, capital, capacidad para adquirir la renta y consumo. Que van a ver son simplemente
la clase de impuesto que tenemos. Impuesto al capital, impuesto a la renta, impuesto al consumo, ¿sí? La posesión de la riqueza, esto es un capital representado en general por las cosas muebles o inmuebles, o los derechos o el conjunto de cosas o derechos, el patrimonio que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? El capital, dice Laffier, es la riqueza adquirida, consolidada, que constituye el patrimonio de un individuo, el patrimonio de Gloria Bogado, lo que en el lenguaje corriente se llama su fortuna, ¿sí? Entonces, una de las formas del objeto va a ser gravar el capital de Gloria Bogado. Gloria tiene un inmueble, le vamos a establecer un impuesto inmobiliario y estamos grabando el capital de Gloria Bogado, ¿sí? El segundo o la segunda forma del objeto dice capacidad para adquirir riqueza, que es la renta. Dice, la capacidad para adquirir la riqueza, vale decir, la renta y sus distintas modalidades, réditos, superrentas, beneficios extraordinarios, etc. Se entiende por renta la riqueza proveniente de una fuente susceptible de crearla de una manera renovada durante un tiempo más o menos largo, ¿sí? En este concepto se involucran los de rentas que corresponden a la existencia de un capital productor, renta de inmuebles o valores mobiliarios, o los que provienen solamente de una actividad, rentas del trabajo, salario, beneficio de profesiones, etcétera. O bien de las explotaciones comerciales, industriales, agrícolas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la forma de manifestación o de la forma de objeto de la renta, estamos hablando de los distintos tipos de impuestos a la renta, ¿sí? Renta personal, renta de actividades comerciales e industriales y la serie de impuestos que vamos a ver más adelante que grava la renta. Esa capacidad de adquirir riqueza que tiene Gloria Bogado, que tiene cada uno de ustedes. Y por último, que era el gasto o el consumo, ¿sí? Dice, el gasto o consumo, que es el empleo de la riqueza a vida, el empleo de la plata que Gloria Bogado tiene, es el empleo o la utilización de la riqueza para la satisfacción de las necesidades, es decir, es el consumo, ¿sí? Y después vamos a ver cómo grabamos esos o ese consumo de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando en el siguiente parcial preguntemos cuál es el objeto del impuesto, ustedes ya me van a decir esa exteriorización de la riqueza o la forma en la que Gloria Bogado o cualquiera de ustedes manifiesta que tiene riqueza, ¿sí? ¿Y cuáles son las formas de ese objeto? Capital, ¿sí? Renta y consumo. Eso con respecto al segundo elemento del impuesto, ¿sí? Luego nuestro material o nuestro programa nos pide que hablemos de dos elementitos más del impuesto. Y el primero de ellos es la unidad contributiva y el segundo, el quantum del impuesto, ¿sí? Y al hablar de unidad contributiva, nos dice o nos señala que es la magnitud económica real que sirve de base para establecer el impuesto a ser obtenido. Así, el indicador monetario puede referirse a unidad de 100 o unidades de 1000, ¿sí? Para nuestro sistema impositivo, esa magnitud económica real vamos a hacerla a esa unidad de 100, porque se van a dar cuenta que todos nuestros impuestos van a ser el 10%. Nuestra base siempre va a ser el 100%. ¿De qué? De la renta, del consumo, del capital, y sobre ese 100% el Estado va a determinar cuál es la porción, cuál es la parte que va a detraer de esa exteriorización de riqueza, ¿sí? Entonces, a la pregunta, ¿qué es la unidad contributiva? Es la magnitud económica real que sirve de base para establecer el impuesto, ¿sí? El indicador monetario. Para nosotros, ese indicador de unidades de 100, el 100% de esa exteriorización de nuestra riqueza. Y el segundo elemento, que es el quantum del impuesto. Y dice, es
la parte de impuesto que corresponde por cada unidad contributiva. Si decimos que la alícuota o quantum del impuesto es de 5%, se está expresando que el quantum del impuesto es de 5 centésimos, ¿sí? Por cada unidad contributiva de 100. Ya habíamos establecido que la unidad contributiva para nosotros siempre la unidad va a ser de 100, ¿sí? Y lo que me saca el Estado, lo que detrae el Estado de mi impuesto a la renta, que va a ser el 10, ese es el quantum del impuesto, el porcentaje de la riqueza que el Estado va a sacar del bolsillo de Gloria Bogado, ¿sí? ¿Está claro? Sí, doctora. A la pucha, yo no sé, algo, no sé si es la configuración o qué. ¿Ahí les aparece? Sí, Bueno, estamos acá en el quantum. Acá. Ahí. ¿O se quedó otra vez? ¿Ahí? ahí está, doctora. ¿Cuánto en el impuesto? ¿Quedó en quantum otra vez? Ahora vamos a hablar de la causa del impuesto. ¿Ahí? Sí, doctora. Causa del impuesto. Ok, dice, en materia fiscal o financiera o tributaria, no puede medirse la causa como en materia civil, ya que en esta interesa la contraprestación y tributariamente ello no ocurre, pues el servicio público no es divisible a los fines del impuesto. La causa de la obligación tributaria es siempre la capacidad contributiva. Esto es la capacidad o aptitud económica de quien posee bienes o riqueza para pagar el impuesto. O sea, la aptitud o potencialidad económica de Gloria Bogado sometida a la soberanía del Estado para contribuir al pago de los gastos públicos, ¿sí? La causa mediata es la necesidad que tiene el Estado de solventar o costear los servicios públicos, ¿sí? Y ello no debe confundirse con las ventajas que proporciona el servicio público, ya que estas ventajas son generales e indivisibles. Ya sabemos entonces que una de las causas del impuesto, ¿cuál es? Que pagamos, obviamente porque tenemos la capacidad contributiva de hacerlo, pero la causa inmediata es que el Estado se ve obligado o tiene la necesidad de que Gloria Bogado colabore con él para que éste pueda solventar o cubrir los servicios públicos que sabemos hoy día son aquellos que son generales e indivisibles. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pertenece a todos los contribuyentes por igual y no podemos medir o cuantificar cuál es el beneficio directo que estamos percibiendo de lo que abonamos en concepto de impuesto. ¿Sí? El cuarto de los elementos, la fuente del impuesto. La fuente de la obligación tributaria, ¿cuál era? ¿Alguien recuerda? La ley. La ley, ¿sí? Únicamente decíamos que nacía o que existe una obligación tributaria si tenemos una ley que lo establezca de esta manera. ¿Y cuál les parece que es la fuente del impuesto? Empezamos por la Constitución Nacional, profesora. Primero ya sabemos que ningún tributo puede estar establecido si no hay una ley que de esa manera lo determine, ¿verdad? Pero al hablar de fuente del impuesto, vamos a tener que hacer una serie de diferenciaciones también con el objeto, ¿sí? Como señalamos oportunamente, al estudiar la obligación tributaria por fuente desde el punto de vista jurídico, solo puede entenderse que es tal la ley, ya que jamás ha de admitirse que exista un impuesto sin una ley. Jurídicamente el impuesto tiene su origen en la ley. El artículo 44 de la Constitución y los demás concordantes con la estricta aplicación del principio nullum tributum sine lege. Económicamente, tenemos que gran parte del Producto Interno Bruto se encuentra en el sector privado. Entonces, la determinación de los impuestos, es decir, del quantum, ¿sí? De la parte de la riqueza que el Estado se va a apoderar,
es el conjunto de actuaciones o procedimientos que precia el monto del impuesto e individualiza o determina al contribuyente. Es un acto administrativo, esencialmente jurídico, por aplicación concreta de la ley. La determinación del impuesto nos conduce a una serie de investigaciones. La primera indagación se refiere al análisis de los elementos del impuesto, la materia imponible, el hecho imponible o el hecho generador y la cuantía del tributo. ¿Sí? Ya tenemos que desde el punto de vista jurídico o legal siempre va a ser la ley. Nulo un tributo sin el ley. Pero desde el punto de vista financiero, entendemos, dice como fuente, al conjunto de bienes o a la misma riqueza de los que se detrae el impuesto, ¿sí? Ese mismo consumo, capital o renta de que el Estado saca una pequeña porción es la fuente desde el punto de vista financiero. Es de donde efectivamente sacamos una porción de la riqueza. Dice, no debe confundirse pues el objeto con la fuente del impuesto. El primero, el objeto ya sabemos que es la manifestación de riqueza, ¿sí? Cómo se exterioriza que yo tengo esa capacidad contributiva que sirve para medir al tributo, mientras que la fuente es la misma riqueza o la porción que con ella se va a pagar, ¿sí? Esto también es tema de examen, ¿sí? Avanzando, nuestro material nos pide cuáles son los efectos que tienen los impuestos, ¿sí? ¿Sí en la presentación? Sí, doctora. Okay. Bueno, los impuestos o los tributos en sí tienen varios efectos sobre los contribuyentes, ¿sí? Dice, los precisados indicadores son importantes a fin de que la presión tributaria no se vea distorsionada en los resultados de la recaudación. La creación de los impuestos debe producir un sentido de corresponsabilidad, de justicia social, como esfuerzo mancomunado del gobierno y pueblo para asegurar el ejercicio concreto y libre de los derechos vitales, ¿sí? Derecho al trabajo, a la alimentación, a la educación, a la salud, etcétera, y que estos sean reales en la práctica diaria. El primero de los efectos que tienen los impuestos, que puedan tener los impuestos, dice que son los efectos psicológicos, ¿sí? Entonces, los legisladores deben conocer los efectos que producen en los contribuyentes los impuestos. Estos efectos pueden dar al contribuyente una comprensión cabal o exacta de la carga tributaria, o por el contrario, llevarlos a impresiones ilusorias en cuanto implican en realidad sacrificios mayores. Las causas que provocan un exceso o falta de sensibilidad en los contribuyentes son, primero, la ignorancia del contribuyente con respecto al impuesto. No sabe qué es lo que es el impuesto, ¿sí? La ignorancia de los efectos remotos del impuesto. No sabe para qué se paga impuesto y qué se hace con el impuesto, ¿sí? La percepción en momentos de intensa alegría, el fraccionamiento en cuotas mínimas del impuesto y otros. Las impresiones ilusorias pueden ser tanto positivas como negativas. Positivas cuando el contribuyente se siente grabado en más de lo que en realidad incide el impuesto sobre él, y negativas cuando se despreocupan o ignoran el impuesto al consumo que abonan. Este efecto se produce cuando el ciudadano se entera por trascendidos, anuncios en medios de comunicación, rumores o infidencias que se va a crear un nuevo impuesto o se va a modificar uno existente en forma más gravosa para él. Ante esta, las conductas pueden ser de distinto tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos efectivamente, establecer impuestos, ¿sí? Definir impuestos, causa un efecto psicológico con respecto a todos nosotros que estamos obligados a colaborar con el Estado para solventar los gastos públicos, ¿sí? Y esos efectos, dicen, pueden ser positivos o negativos.
Y por lo general son negativos, ¿sí? Eso, desconocer qué es lo que es el impuesto, desconocer qué es lo que tengo que pagar, por qué tengo que pagar, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace de lo recaudado en concepto de impuesto, ¿sí? ¿Cuánto es lo que realmente afecta a la economía de Gloria Abogado, ¿sí? Si existe realmente una contraprestación, ¿sí? Directa o indirecta de lo que yo me estoy desprendiendo, de esa porción de riqueza que yo me estoy desprendiendo para que el Estado ponga a disposición de todos servicios básicos indispensables que nosotros de manera individual no lo podemos realizar. Entonces, esos son los efectos o esos son los problemas que podemos tener psicológicamente, ¿verdad? Establecer por qué es lo que tengo que pagar impuestos, ¿verdad? ¿Por qué es lo que yo tengo que pagar impuestos? ¿Para qué tengo que pagar impuestos? ¿Qué impuesto es lo que tengo que pagar? Todos esos cuestionamientos que podemos hacernos y que de hecho nos hacemos. Y como decía el material, ¿verdad? Cuando, no sé, se va a establecer un nuevo impuesto o se van a modificar, como de hecho hace muy poco tiempo se realizaron una serie de modificaciones en la parte impositiva o tributaria, ¿verdad? Vigente en el país. Entonces hubo una serie de cuestionamientos de qué es lo que se modificó, qué es lo que se va a grabar. Van a haber más impuestos, van a ser los mismos, se van a eliminar. O sea, cuestiones como esas que inciden necesariamente sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Después hablamos de los efectos morales, dice, para conseguir los fines políticos del Estado, el impuesto debe atender a los efectos sobre la hacienda pública y la moral. Hay impuestos que persiguen netamente efectos morales y por otro lado, la moral puede tener un resultado sobre los impuestos. Según algunos economistas, el impuesto no debe preocuparse, digo bien, por fines morales. Sin embargo, no hay impuestos neutros, ni el Estado debe o puede desentenderse de los efectos morales que puedan tener los impuestos en cuanto con él tiene ocasión de ordenar y disciplinar las costumbres de los ciudadanos. El Estado puede alcanzar tributariamente las dos finalidades, la financiera, fiscal o económica, y la moralizadora, y puede también limitarse a conseguir únicamente efectos morales, aunque con ello pierda en la recaudación. Un ejemplo de los impuestos que persiguen ambos efectos se da en el caso de los aplicados a los efectos suntuarios o que no son de primera necesidad y permiten recaudar tributos. Entonces, dice también que al establecerse impuestos o a determinarse impuestos, el Estado tiene o puede tener en cuenta también esos efectos morales a la hora de establecer el hecho generador, ¿sí? O el hecho imponible. Tratar de determinar o orientar también esos efectos morales con la imposición, ¿sí? Tratar de determinar un poco también el accionar de cada ciudadano y de esa manera establecer también ciertos efectos morales. Creo que este es uno de los últimos, los efectos políticos que pudieran tener los impuestos. Y dice, las diferentes imposiciones tributarias responden a los delineamientos políticos del momento social. La exigencia de recursos, la exigencia de obtener ingresos, recursos, plata, con el impuesto responde a servicios generales que tienden a satisfacer necesidades colectivas, que como ideales son reivindicados por los acontecimientos, ¿sí? Los impuestos han provocado con frecuencia grandes acontecimientos en la historia. El individuo, por su egoísmo innato, se siente inclinado a reaccionar contra el Estado que le aplica gravámenes o impuestos o tributos. El descontento se manifiesta por la prensa, por los comicios o hasta por las revueltas contra los poderes públicos, ¿sí? Entonces, también hablamos de unos efectos políticos. ¿Por qué? Porque estamos hablando lo primero de la política tributaria o de las políticas que el Estado o el gobierno establece para manejar sus finanzas públicas, ¿sí? Y que por lo general también tienen que ver con la política social o la forma de gobierno que tiene nuestro país, ¿sí? Entonces quiere decir que a establecer impuestos tenemos que tener en cuenta el aspecto político, ¿sí? Del país, qué es lo que estamos buscando con esos impuestos, que no debe únicamente basarse en obtener recursos o ingresos, sino que de esa manera también satisfacer las necesidades colectivas y establecer ciertos límites. Y el último de los efectos tiene que ver con el efecto económico de los impuestos. Y aquí vamos a hablar del fenómeno de la redistribución.
El impuesto es exigido a quienes se hallan en situaciones consideradas por la ley como imponibles, el hecho generador o el hecho imponible, ¿sí? Ese evento, ese suceso, ese acontecimiento que se produce en concreto y nace la obligación tributaria, ¿sí? Y en ese momento esa persona, Gloria Abogado, está obligada a tributar, a pagar por estar comprendida en el hecho generador, ¿sí? Y Gloria Abogado, cuando su accionar, cuando sus actividades, ¿sí? Se subsumen dentro de lo que dice la norma legal, ¿sí? Dice, es el contribuyente de iure o de derecho, ¿sí? Aquel que la ley señala que es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿sí? O sea, la persona designada por la ley para pagar el impuesto. Pero puede ocurrir que no sea necesariamente la persona señalada en la ley, ¿sí? Ese sujeto pasivo de iure o de derecho, el que efectivamente cumpla con el pago del impuesto. ¿En qué caso se da esto? En los casos de los impuestos al consumo, ¿sí? Dice, ello es necesario saber quiénes son los contribuyentes de hecho, que son los que finalmente pagan o se desprenden de una porción de su riqueza, para saber sobre qué parte de la economía recae finalmente la exención fiscal. La transferencia de la carga impositiva, la traslación de la obligación impositiva, a veces es prevista por el legislador. Así, la mayor parte de los impuestos al consumo son soportados por el comprador o consumidor final, ¿sí? Pero son pagadas al fisco por el vendedor que los cargan los precios. En otros casos, la traslación se produce sin estar prevista por el Estado o incluso contra su voluntad. Entonces, no se preocupen por esta última parte con los efectos de la traslación porque hay una unidad específica con respecto a la traslación del impuesto, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de efectos económicos, vamos a hablar de quién efectivamente sufre, ¿sí? El detraimiento de una porción de su riqueza, ¿sí? De quién finalmente se desprende una pequeña parte de su riqueza, ya sea esta, renta, consumo o capital. El efecto sustancial de las finanzas es la distribución de los gastos públicos. Esta distribución puede ser jurídica o económica. La distribución jurídica es la que hace el legislador por medio de las leyes basándose en el principio de igualdad. Sin embargo, como el contribuyente procura trasladar la carga abonada, su gestión genera el llamado fenómeno de redistribución del impuesto, que es de naturaleza económica, digo bien, ¿sí? La redistribución suele provocar situaciones de injusticia, ya que el sujeto incidido, el sujeto que finalmente se desprende de una parte de su riqueza, no tiene con frecuencia la capacidad económica para afrontar el detraimiento de riqueza que motiva el impuesto. Lo ideal sería, dice, pues que el contribuyente no pueda trasladar, ¿sí?, el tributo o el impuesto, pero la realidad demuestra que esa traslación es económicamente inevitable. Estos efectos varían extraordinariamente según la época, lugar y persona. Efectos financieros del impuesto. Los efectos financieros del impuesto pueden ser positivos o negativos. Son positivos cuando se producen de acuerdo al plan fiscal del legislador, o sea, conforme al cálculo de la recaudación impositiva. ¿Qué quiere decir esto? Que son efectos financieros positivos cuando el Estado paraguayo estimó que iba a obtener o a recaudar X monto de guaraníes y al término del ejercicio fiscal se da cuenta que efectivamente se cumplió con esa estimación, ¿sí? Y dice, son negativos cuando los resultados obtenidos difieren del plan previsto. Los elementos a tener en cuenta para buscar los efectos financieros son los siguientes. La tasa o quantum del impuesto, ¿sí? Su elevación o el monto es un factor importante en la recaudación, la elección de la fuente del impuesto, el proceso de la liquidación o la base tributaria, etcétera. Ok. Y por último,
vamos a hablar. Ustedes están siguiendo la presentación de la manera en la que se evita, en algunos casos, el pago de los impuestos, ¿sí? La abstención, la evasión y el fraude fiscal, ¿sí? Cuando se evita el pago del impuesto, se opera una serie de situaciones que implican el no pago del impuesto por parte del sujeto obligado. Sin embargo, los efectos negativos pueden ser lícitos o ilícitos y tener una importancia distinta. Se debe distinguir primeramente entre abstención, evasión y fraude fiscal. La abstención se verifica cuando el contribuyente se sustrae al pago del impuesto sin acudir a medios ilícitos o fraudulentos. Es decir, la abstención se refiere a un acto negativo decidido libremente por el sujeto o impuesto por la ley y cuyas consecuencias pueden ser imputadas a quienes se abstienen. La abstención no es considerada un acto ilícito o contrario a las normas tributarias. Generalmente el sujeto pasivo evita el pago del tributo, dejando de consumir el bien grabado con dicho tributo. Y hay evasión cuando el contribuyente recurre a medios ilícitos, ocultando la riqueza imponible o logrando que se grave por un valor menor al que posee. En el primer caso, hay evasión por ocultación material y en el segundo por ocultación económica. Y tenemos la figura de la evasión impositiva o evasión de impuestos establecida en el Código Penal en el artículo 261, ¿sí? Se dice que hay fraude fiscal cuando los contribuyentes evitan el pago del impuesto mediante falsificaciones que caracterizan como criminosa su actividad o su conducta fiscal. Así ocurre en los impuestos indirectos, con el contrabando para eludir el impuesto aduanero y con el uso de mecanismos o procedimientos falsos o de casos típicos de fraude fiscal, que por lo general castiga la ley con la confiscación de las mercaderías graves, penas pecuniarias y prisión. Y en los impuestos directos, el fraude aparece presentando declaraciones juradas falsas, alterando los libros comerciales para ocultar ganancias, aumentando gastos de producción o alterando los resultados de los inventarios, etc. Hasta acá tenemos la unidad de hoy. Miento, me falta una última lámina y dice, la ley 125 establece en su libro quinto las infracciones y sanciones. ¿Sí? El artículo 172 regula en relación a la defraudación y se entiende por defraudación cuando los contribuyentes responsables y terceros ajenos a la relación jurídica tributaria que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, realizar en cualquier acto, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra en perjuicio del fisco, ¿sí? Y los artículos 173 y 174 establecen la condición para que se produzca la intención o la intencionalidad de defraudar y también reglamenta todo lo que tenga que ver con la presunción de querer defraudarle al fisco. Y ahí sí termina la unidad de hoy. Ahí. Yo me olvidé, yo soy alumno también los jueves, me toca una vez al mes un curso que hago de manera virtual, entonces les voy a liberar porque supuestamente estoy escuchando desde mi celular. Quiero nomás resaltar los temas principales de esta unidad, ¿sí? Objeto, ¿sí? El elemento del impuesto, pero precisemos o ajustemos. El objeto, es que ya sabemos cuáles son las formas del objeto, ¿sí? Unidad contributiva, ¿sí? Quantum del impuesto.
fuente del impuesto y eso, ¿sí? Profundicemos en esos temas que mencioné recién, ¿sí? Con respecto a los efectos y eso, por lo menos para la segunda parcial no vamos a preguntar. En el examen final, lógicamente, si les sale la unidad, van a tener que desarrollarlas todas, pero como tema principal o primordial de esta unidad, enfaticemos, ¿sí? O reforcemos todo lo que tenga que ver. Objeto, ¿sí? Formas de objeto, unidad contributiva, quantum del impuesto, ¿sí? Les libero, chicos, y prometo que para la semana que viene van a tener sus notas. Gracias, Vale, profe. profe. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Chao, chao. Gracias, profe. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Muchas gracias, doctora. doctora.